Ha sido la residencia oficial de los reyes de España desde Carlos III hasta Alfonso XIII y más tarde de los presidentes de la Segunda República. En 1734, un gran incendio redujo a escombros el Alcázar de Madrid, principal centro de poder de la monarquía hispánica y residencia de los soberanos de la Casa de Austria. Felipe V y su familia entonces residían en el Palacio del Buen Retiro, que ahora mismo es el Palacio del Oriente. Felipe V quiso que el Palacio Nuevo ocupase el mismo lugar. Para evitar que un nuevo incendio lo consumiera, no se usó madera en su construcción. La desaparición del Alcázar y la construcción de un nuevo Palacio Real iban a permitir al primer soberano de la Casa de Borbón mostrar la imagen de la nueva monarquía. Felipe V dispuso que el nuevo palacio fuera digno de una capital monumental, con capacidad para albergar no solo la residencia de la familia real, sino también a diversas instituciones político-administrativas de la corona. La traza del nuevo palacio fue encargada al italiano Filippo Juvara, pero tras su muerte, Felipe V quiso que fuera su discípulo Juan Bautista Sacchetti quien adaptara el proyecto de Juvara al solar del antiguo Alcázar. Fueron razones prácticas las que tuvo Felipe V para construir el palacio en el mismo lugar, como la belleza de las vistas hacia los cazadores reales de la Casa del Campo, el Pardo y la Sierra, pero la más decisiva fue simbólica: manifestar a través del emplazamiento y de la arquitectura la continuidad, la renovación y la solidez de la monarquía. Cuando Carlos III subió al trono en 1759, se obstinó en darle un impulso definitivo a la terminación de las obras del palacio. Carlos III encarga las obras del arquitecto Francisco Sabatini, que había llegado a Madrid con el monarca desde Nápoles, y el 1 de diciembre de 1764, Carlos III y su familia se convirtieron en los primeros moradores del palacio. El techo del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid ofrece una gran obra del pintor Giambazzi Tiepolo, llamada La glorificación de la monarquía española. Carlos III mostró un especial interés por el arte y la cultura. Consideraba que la obra de arte era un vínculo ideal para transmitir los símbolos del poder y las ideas ilustradas. Del reinado de Carlos III se conservan prácticamente intactos el Salón del Trono, el Salón de Gasparini, la Real Capilla, la Sala de Porcelana, el Salón de Alaveros y buena parte de los frescos que se pintaron en techos y bóvedas. La Real Casa de Correos es un edificio situado en la parte meridional de la Puerta del Sol de Madrid. Su construcción data de finales de la segunda mitad del siglo XVIII y se trata del edificio más antiguo de la Puerta del Sol. Lo más conocido de su arquitectura es el reloj que existe en una torreta levantada sobre su tejado. En la época del reinado de Fernando VI ya se empieza a planificar la construcción de una casa de correos. La idea de una casa que ofreciera el servicio postal fue del Marqués de la Ensenada, hacia 1750, y el trabajo sería encargado al arquitecto Ventura Rodríguez. Tras la muerte de Fernando VI, Carlos III se hizo cargo de esta obra. En el recibimiento del nuevo rey saneado la Puerta del Sol intervino Ventura Rodríguez, ya que se corrían rumores de que el rey venía de Italia con el arquitecto Francesco Sabatini para acabar las obras, pero el duque de Alba asigna al arquitecto francés Jaime Marquet como director de la obra de la Real Casa de Correos. Carlos III empieza a emitir las instrucciones que redacta Sabatini por orden real. Esta actividad de Sabatini se centró en la limpieza del centro de Madrid. Poco a poco las competencias de Marquet van creciendo en detrimento del español Ventura Rodríguez, hasta que a finales de 1760 aparece como único responsable de la obra de la Real Casa de Correos, aunque la obra comience en 1766 y finalice en 1768. De este edificio destaca el ladrillo de la ribera del Jarama y piedra caliza de color blanco de las canterías de Colmenar de Oreja. La parte central del edificio es la más destacable en su fachada, con su entrada y su torreta edificada para alojar el nuevo reloj. La puerta principal está formada por un arco de medio punto con un medallón en el centro, en el que puede encontrarse un Hércules rematado por un frontón triangular. Todas las estructuras fueron realizadas por Antonio Primo. Las chimeneas del interior están elaboradas en un mármol. La mayoría de los salones principales del edificio están acabados en un estuco de color blanco y con los enmarques pintados de dorado. La escalera principal de la entrada está realizada igualmente en mármol. Actualmente, la Real Casa de Correos es la presidencia de la Comunidad de Madrid. También en la Puerta del Sol
se encuentra el kilómetro cero. Cibeles. Bajo el reinado de Carlos III, en 1767, el conde de Aranda encargó el diseño del Salón del Prado, que incluía la fuente. La fuente de las Cibeles se instaló en 1782 en el Paseo de Recoletos, junto al Palacio de Buenavista, orientada hacia el Paseo del Prado, de cara a la de Neptuno. Toda la fuente fue esculpida en mármol, de acuerdo con el proyecto de Ventura Rodríguez. La figura principal es la diosa de Cibeles, obra del escultor Francisco Gutiérrez. Está montada en un carro dispuesto sobre una roca que se eleva en medio del pilón. En sus manos lleva un cetro y una llave, y en el pedestal se esculpieron un mascarrón que escupía agua por encima. Los leones, esculpidos por el francés Roberto Mitchell, tiran del carro. Los leones representan a los personajes mitológicos de Hipómenes y Atalanta, la gran cazadora del grupo de Diana. Hipómenes se enamoró de ella y consiguió sus favores con la ayuda de Afrodita y del truco de las manzanas de otro. Pero al cometer los amantes sacrilegio, cuando se unieron en un templo de Cibeles, Zeus se enfureció y les convirtió en leones, condenándoles a tirar eternamente del carro de la gran diosa. La Puerta de Alcalá fue construida en 1769. Es uno de los monumentos más significativos de Madrid, junto con la Fuente de Cibeles. Fue mandada a construir por el rey Carlos III y es obra del arquitecto Francesco Sabatini. Se halla en la Plaza de la Independencia, en el cruce de las calles Alcalá, Alfonso X, Serrano y Salustino Olzaga. La Puerta de España, entrada principal a los Jardines del Retiro. Al igual, en la calle donde se halla la puerta, recibe su nombre por hallarse en el camino que conducía a la localidad de Alcalá de Henares. La Fuente de Apolo, o de las Cuatro Estaciones, fue diseñada por Ventura Rodríguez. Se empezó a construir en 1780, durante el reinado de Carlos III, por Manuel Álvarez. El proyecto fue realizado en mármol blanco por Juan Pascual de Mena, desde 1780 hasta 1786. Forma parte, junto con la Cibeles y la Fuente de Apolo de las Cuatro Estaciones, de los tres grandes grupos escultóricos diseñados por Ventura Rodríguez para el Salón del Prado. Consiste en un gran pilón circular en cuyo centro se encuentra el dios Neptuno, dios de los mares, con una culebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la izquierda, sobre un carro formado por una concha tirada por dos caballos marinos con cola de pez. Alrededor se ven focas y delfines que arrojan agua a gran altura. El dios de las aguas aludiría a la marina que Carlos III reformó para hacerlas más competitivas y reformar el nexo con las colonias. La fuente, que en un principio estuvo situada en el extremo del Prado de Apolo, mirando a la Fuente de Cibeles, fue trasladada al centro de la plaza de Cánovas del Castillo en 1898, lugar en donde sigue actualmente. El Museo del Prado se encuentra enfrente de la estatua de Neptuno. Es el más famoso de Madrid y el más importante del Estado por la calidad de sus colecciones. Se construyó el 19 de noviembre de 1819 como Real Museo de Pintura y Escultura. El museo cuenta con 8.000 obras, de las cuales solo se muestran unas 5.000. Las 3.000 restantes se almacenan o se depositan en otros museos o edificios del Estado. Estas colecciones fueron aportadas por Carlos I, Felipe II, los restantes Austrias, Felipe V es un centro y los de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado por el rey Fernando VI en el Soto de Migas Calientes, cerca del río Manzanares. Carlos III ordenó el traslado a su situación actual en 1781. Este jardín botánico alberga en 3 terrazas escalonadas plantas de América del Pacífico, además de plantas europeas. Felipe II creó el jardín botánico junto al Palacio Real de Aranjuez. Más tarde, Fernando VI instaló en la capital el Jardín Botánico, situándolo en Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares, en 1755, creando así el Real Jardín Botánico. Y como bien he dicho antes, Carlos III ordenó su traslado en su situación actual en 1781. La ampliación del jardín llevó a que Carlos III diera instrucciones en 1774 para trasladarlo a su actual localización en el Paseo del Prado de Madrid, dentro del programa de ordenación del Salón de Prado y Atocha. El conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, puso especial interés en el traslado del jardín al Prado Viejo de Atocha, no solo porque permitiría embellecer el proyecto del Salón del Prado, también porque serviría como un símbolo de la corona con las ciencias y las artes.
El encargo se hizo a Sabatini y a Juan de Villanueva. Uno de los científicos que participó en el proyecto de construcción del Jardín Botánico en el Prado fue el catedrático Casimiro Gómez Ortega. Se encuentra en el rincón suroeste del recinto, el más próximo a la estación de Atocha, a pocos metros del Museo Nacional de Antropología, en el número 3 de la calle Alfonso XII. Fue fundado gracias a la insistencia del científico español Jorge Juan y a la iniciativa de Carlos III, aunque fue pocos años después de la muerte de ambos, en 1790, cuando se firmaría el decreto que aprobaba su creación y se empezaría a construir el edificio principal, obra de Juan de Villanueva. La situación también respondía al deseo de consolidar el eje de las ciencias, formado por el Museo del Prado y el Jardín Botánico. Ahora todo el recinto del observatorio está catalogado como conjunto artístico histórico. El Retiro es el parque que se encuentra por la calle Alfonso XII, dejando a Atocha a la espalda. Es el pulmón de Madrid junto con la Casa de Campo y el Parque del Oeste. El Parque del Retiro es el lugar preferido por los madrileños para pasear los días de fiesta, para tomar el fresco del sol, para leer el periódico bajo la sombra de algún árbol, o para contemplar las escenas que protagonizan cantantes espontáneos, mimos y 1000 personajes más que hacen de él su escenario improvisado. El Parque del Retiro ocupa unas 120 hectáreas en el corazón de la ciudad, hecho que lo convierte en una isla verde en mitad del gris asfalto. Cierra su perímetro una verja de hierro construida en el siglo XIX, abierta por 15 puertas.